Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas torpes mortales a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Siguiendo con los episodios de Halloween, hoy nos adentraremos en un lugar donde las puertas crujen, las paredes susurran y los fantasmas no solo son felices, sino que son verdaderos íconos del coleccionismo Disney. Estoy hablando, por supuesto, de la legendaria Haunted Mansion, pero este no es solo un paseo por una atracción, es una inmersión en un fenómeno cultural que ha hechizado a generaciones de fans. Su mezcla perfecta de escalofríos y carcajadas ha trascendido más allá de las fronteras de los parques, filtrándose en cada rincón de la cultura pop, desde cómics y juguetes hasta películas y videojuegos. Y es que este rincón de terror gótico ha logrado algo que pocas atracciones en el mundo pueden: unir a una legión de fanáticos en un culto de coleccionismo donde cada figura fantasmagórica, prop del juego o póster limitado se vuelve un verdadero tesoro, porque claro, no se trata solo de una atracción o un juego de feria en un parque temático. The Haunted Mansion es un reflejo de lo que hace a Disney tan especial, una capacidad única para contar historias que mezclan magia, nostalgia y un toque macabro. Es inevitable identificarse con cada uno de los 999 fantasmas felices que habitan en esta casa, porque la mansión es mucho más que fantasmas, es un símbolo de cómo el terror puede ser encantador y sobre todo coleccionable. Desde sus versiones globales de la atracción, como la Phantom Manor de París o la exótica Mystic Manor en Hong Kong, hasta sus más codiciadas figuras, props y cómics que han salido de este universo macabro, hablaremos de su historia y de cómo se ha convertido en un baúl de misterios y hasta de conspiraciones dignas de coleccionarse. Hoy me acompaña Alex Medina. Bienvenido a esta nueva temporada, Alex. ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo muy contento de llegar aquí nuevamente a Legión Coleccionista y poder aportar mi granito de arena en esta nueva temporada y platicar sobre uno de los puntos que me gustan, sobre una de las casas que más me gustan de Disney y una de las series, de las películas, de las cosas emblemáticas que me gustan de la casa de Mickey Mouse. En ese sentido, Haunted Mansion es una mezcla de dos mundos que se me hacen muy interesantes, que es por un lado la magia, lo bonito, lo que es lo clásico, lo histórico de Disney, combinado con este halo de misterio, de misticismo, quizás un poquito de terror, de suspenso, que trae consigo todo lo que tiene que ver con Haunted Mansion. Entonces es muy padre poder hablar de este universo que se compone de estos dos mundos y bueno, feliz de poder platicar con ustedes. Y para comenzar, al ingresar al juego podemos escuchar un saludo que va más o menos así: Welcome, foolish mortals. De hecho, la historia de esta icónica mansión embrujada comienza con el deseo de Walt Disney de tener una atracción de miedo en Disneylandia en Anaheim. En los años 50, cuando Walt concibió el parque, ya tenía en mente una atracción embrujada. Inicialmente, la idea era crear una casa encantada como parte de Main Street. Sin embargo, el concepto evolucionó cuando Disneyland empezó a tomar forma. La primera visión era de una mansión deshabitada y en ruinas en Frontierland, con la idea de representar una vieja casa en el estilo del viejo oeste. Disney y su equipo de Imagineers, que son los diseñadores y creadores de las atracciones, se plantearon preguntas importantes desde el inicio. ¿Debería ser terrorífica o cómica? ¿Tenía que parecer una casa en ruinas o una mansión elegante pero siniestra? Walt insistió en que la fachada de la casa debía ser impecable, ya que no quería que una casa descuidada fuera una mala influencia en su parque. Así nació la idea de una hermosa mansión sureña en el área de New Orleans Square. A principios de los años 60, Ken Anderson, uno de los principales creativos de Disney, comenzó a desarrollar diversas ideas para la mansión. Algunos de los primeros bocetos incluían leyendas góticas clásicas y hasta elementos más terroríficos, como la historia de una novia que desvivía a sus esposos o un capitán fantasma. Sin embargo, había una división en el equipo creativo sobre si la atracción debía ser verdaderamente aterradora o más humorística. Walt, conocido por su enfoque en la diversión familiar, optó por una combinación de ambas. La mansión debía ser misteriosa, pero no aterradora al punto de ahuyentar a los niños. Pero antes de que se tomara una decisión final sobre el tono exacto de la atracción, Walt Disney falleció en 1900
1966. Después de la muerte de Walt, los Imagineers enfrentaron el reto de terminar su visión. Mark Davis, un maestro en animación y narrativa visual, y Jell Gracie, un genio de los efectos especiales, tomaron las riendas. Davis aportó su característico sentido del humor, diseñando personajes memorables como los Hitchhiking Ghosts, que son los fantasmas que piden aventón, y Madame Leota, que habla a través de una bola de cristal. Gracie, por su parte, implementó efectos prácticos para crear ilusiones espectrales. Finalmente, en 1969, The Haunted Mansion abrió sus puertas en Disneyland y fue un éxito inmediato. Los Imagineers habían logrado combinar perfectamente lo macabro y lo divertido, presentando una mansión llena de 999 fantasmas felices, esperando que siempre haya lugar para uno más. Si tuvieras que explicar el valor de un coleccionable de The Haunted Mansion a alguien que nunca ha estado en la atracción, ¿cómo lo harías? ¿Qué palabras usarías para capturar su magia coleccionable? Yo le diría que es quizás algo que involucra suspenso, que involucra quizás algo distinto a lo que ve tradicional en Disney, que rompe con esta imagen de lo bonito, de lo bello, de la sonrisa. Quizás, si bien mantiene siempre Haunted Mansion este halo de misticismo, y también con esta parte bonita también un poco, ¿no? Al final de cuentas, The Haunted Mansion me parece que es una revolución porque rompe con esa base y te trae un poquito de terror en algunos casos, como ahorita mencionabas el tema de los Hitchhiking Ghosts o el tema de Madame Leota, que son cosas padrísimas que ves. De entrada, pues bueno, está casi todo en colores oscuros, no es como lleno de luz como usualmente ves algo en Disney. Entonces me gusta porque tiene eso, y yo le diría eso a esa persona. Tiene algo de terror, tiene algo de suspenso, tiene algo como que te deja con ese gusanito de pronto, como de, ay, ¿qué está pasando aquí? Yo diría que un coleccionable involucra ese tipo de cosas. Y me ha tocado ver, por ejemplo, peluches, también algunas figuras tipo de Funko, varias cosas que han ido lanzando a lo largo de este tiempo, son muchísimas. Incluso la ropa, las playeras, tiene todo este halo más de terror, a pesar de que ese terror, quizás un terror bonito, digámoslo así, sí rompe con lo clásico que tiene Disney, y eso es también lo que me gusta mucho. Les voy a contar muy rápidamente cómo es, para los que no han tenido la oportunidad de ir. Cuando uno entra en la atracción, lo primero que uno ve es una sala de espera o un vestíbulo en el cual te recibe una voz inquietante, que es el Host Ghost, que te guía a una sala circular sin puertas ni ventanas. A medida que la sala comienza a estirarse, entre comillas, los retratos en las paredes revelan historias sombrías y cómicas de los antiguos residentes, desde un hombre sobre un barril de pólvora hasta una mujer parada en una cuerda floja sobre un cocodrilo. Esto da la ilusión de que de repente la habitación empieza a achicarse o a bajar. A medida que avanzas, hay retratos encantados que cambian frente a tus ojos. Por ejemplo, una mujer se transforma en una pantera y un barco se pierde en plena tormenta, todo esto también con efectos de sonido. Estos cuadros cuentan pequeñas historias de cómo los residentes de la mansión pudieron haber encontrado su destino. Después, te subes a un carrito llamado Doom Buggy y te aventuras dentro de un recorrido en el cual desde el primer momento te reciben candelabros flotantes, estatuas que parecen seguirte con la mirada y un narrador fantasma que te advierte: "There's no turning back now", no hay vuelta atrás ahora. En una atmósfera más mística, te encuentras con Madame Leota, una medium cuyo rostro flota dentro de una bola de cristal, en una sala llena de objetos que levitan mientras ella recita encantamientos para convocar a los espíritus de la casa. Ella es la clave que mantiene a la mansión conectada con el mundo de los vivos. Uno de los escenarios más icónicos es el gran salón del baile, donde los fantasmas organizan un festín eterno. Los fantasmas aparecen y desaparecen en medio de un lujoso banquete, mientras otros bailan en una ilusión óptica que simplemente no pasa de moda. Después encontramos una escalofriante novia que se ha casado varias veces porque sus esposos han tenido, digamos, un destino fatal. En el tramo final hay un cementerio embrujado lleno de fantasmas felices que cantan una pegajosa melodía llamada Green Grinding Ghost. Aquí es donde los espíritus finalmente se muestran en su forma más divertida. Te rodean bustos cantantes, fantasmas montados en carruajes y figuras etéreas que flotan y ríen, celebrando su vida después de la muerte. Aquí también uno enfrenta a los fantasmas que piden aventón, 3 personajes que intentan seguirte a casa. Esta parte añade un toque final muy divertido a la experiencia, ya que estos fantasmas aparecen en tu propio Dumb Buggy gracias a una ilusión óptica hecha con un espejo. Aunque nunca se cuenta una historia lineal clara, el trasfondo sugiere que la mansión pertenece a este grupo diverso de espíritus que han quedado atrapados en el lugar. En Orlando hay una versión casi igual que la original en California. El cambio más notable es que es más grande y la fachada es muy diferente. ¿Cómo describirías la experiencia de la mansión, Alex? ¿Asombrosa o aterradora? Y con esto, ¿cuál crees
crees que es la sala o la historia más coleccionable? Para mí es 100% asombroso. La verdad es que es algo padrísimo cuando tú estás ahí. Es algo muy chido, la verdad, estar dentro de la casa. Es la casa del terror de Disney, entendiéndolo bajo sus dimensiones. Y creo que es muy asombrosa por todas estas ilusiones que tú vas viendo a lo largo del recorrido. Para mí, la que más me gusta siempre va a ser el tema del elevador. Cómo vas bajando y cómo vas viendo de pronto cómo van cambiando los cuadros, las imágenes, cómo te van mostrando otras caras. Cómo vas viendo de pronto a una persona que está a punto de comerse un cocodrilo. Es increíble cómo vas viendo todas estas ilusiones y cómo juegan con tu mente a través de quizás trucos que en el papel pudieran ser sencillos y no nos damos cuenta. Cómo se van moviendo las cosas. Y ese es muy padre y es el inicio. Yo creo que el inicio vale mucho la pena porque es la primera introducción que tenemos junto con esta casa, el primer ojito que podemos ver y es la primera cosa que nos marca. A mí me llamó mucho la atención. Y después yo diría que la otra que es padrísima es la parte de cuando estamos en la fiesta, que se ve que todos están bailando y que tú estás viendo a unos y a otros del otro lado, que si no me equivoco al fondo estás viendo a Madame Leota también. Es como tú estás en un mundo al cual no perteneces y bueno, es padre por eso mismo. Me gusta mucho este tipo de ilusiones y si bien no te espantan y no es como que digas, ay, qué terror, o bueno, al final de cuentas seguramente habrá muchísimas casas del terror más escalofriantes que esta de The Haunted Mansion. Esta tiene algo distinto y eso es lo más padre de este caso. Es muy divertido cuando hemos ido que hay gente afuera en la fila que realmente cree que sí es de un terror muy extremo y ves a los niños diciendo, no quiero entrar, o a los extranjeros, por ejemplo, de Europa o de Asia diciendo, ay, ese terror, me voy a asustar. Es muy divertido porque al final, como tú dices, es que nosotros somos los visitantes y hay un documental, bueno, no es un documental, es una serie documental que se llama Detrás de las atracciones en Disney Plus. Ajá, sí. Donde te explican todo lo que pasa entre bambalinas de todos los juegos. Y hay un episodio que para mí es el mejor, que justamente es el de The Haunted Mansion, porque hay ilusiones hechas con lo más clásico y con lo más sencillo que hasta lo tenemos en nuestras casas. Hay la ilusión de los fantasmas, está hecho por ejemplo con un espejo. Digo, no les quiero spoilear tanto para la gente que no ha tenido la oportunidad de ir. Hay recorridos en YouTube, los cuales vale la pena ver para que vean de qué estamos hablando, pero para mí una de las salas más coleccionables yo creo que es la de Madame Leota, porque es como el corazón de la casa. Y de hecho las películas y el videojuego que existe, este elemento principal juegan mucho con él. Entonces para mí esa sería la experiencia. Si llegan a ir, la verdad es que no es aterradora. Uno es el visitante, pero la verdad es que se siente muy bienvenido uno ya estando ahí en el carrito, en el Dumb Buggy. Eso es lo padre de que tú estás ahí. Tú estás viendo muchas cosas al mismo tiempo y al final un recorrido continuo que te va llevando de principio a fin en diversas historias. Bueno, en una misma historia, pero en diferentes historias al mismo tiempo. Porque tú vas viendo personajes que al principio están y luego de pronto los vuelves a ver más adelante y luego te involucran con la historia principal y luego cierra la historia principal, pero después en el cementerio ves a otros. Entonces es padre porque al final refleja mucho lo que es la vida de la gente, ¿no? De los espíritus en este caso, que son los que están ahí viviendo, no sé si recluidos o no, me parece que sí, pero están presentes en eso y pues te muestran todo lo que es la vida de cada uno de ellos, ¿no? Unos están muy felices, otros están muy tristes, otros están preocupados, otros tienen miedo dentro del miedo. Entonces es padre todo este tipo de cosas y también lo peculiar, por ejemplo, de pronto cuando llegas a ver la armadura que se mueve, que son cosas que dices, ay, esto es algo distinto, y como tú dices, un juego sencillo pero que se vuelve complejo por todo lo que te muestran en todo el recorrido. Este episodio va a estar lleno un poco más de información a comparación de otros capítulos, porque creo que es necesario dar unos datos muy exactos. Como ya les contaba en la intro, las versiones de la mansión en Europa y Asia también ofrecen experiencias únicas que reflejan las diferencias culturales y sociales de sus respectivas regiones, lo que ha contribuido a que sus productos coleccionables se vuelvan especialmente codiciados. Estas variaciones no solo adaptan la narrativa para alinearse con las sensibilidades locales, sino que también añaden una capa de exclusividad y rareza que los coleccionistas valoran enormemente. La versión europea lleva por nombre Phantom Manor. Abrió en 1992 como parte de Disneyland París. A diferencia de la versión original en California, aquí se tiene un tono mucho más oscuro y dramático, en sintonía con el gusto europeo por las historias trágicas y
y las leyendas góticas. Está situada en Frontierland y cuenta la historia de la familia Ravenswood, ricos propietarios de la Thunder Mesa Mining Company. Henry Ravenswood, el patriarca, construyó una enorme mansión en lo alto de una colina, pero una serie de tragedias se desató cuando la mina en la que habían construido su fortuna fue maldecida por espíritus nativos. La hija de Henry, Melanie Ravenswood, fue abandonada en el altar cuando su prometido desapareció misteriosamente. En la atracción, los visitantes exploran la casa embrujada por el espíritu del Phantom, quien interfiere en la vida de Melanie, que vaga eternamente en su vestido de novia. Esta versión es más trágica y se distingue por contar una historia lineal más profunda, lo que lo convierte en una experiencia más envolvente emocionalmente a comparación de la atracción en Anaheim. La Mystic Manor, inaugurada en 2013 en Hong Kong Disneyland, representa una desviación significativa de la fórmula tradicional de espantos. En Asia, especialmente en China, los fantasmas y el mundo de los muertos se perciben de manera muy diferente a como se ven en Occidente. La idea de que las almas de los no vivos queden atrapadas en el mundo terrenal puede ser culturalmente inquietante e incluso ofensiva en algunos contextos. Por esta razón, Disney optó por eliminar el concepto de fantasmas y enfocarse en una aventura mágica y mística más acorde con la cultura local. Aquí seguimos la historia de Lord Henrik Mystic, un excéntrico coleccionista británico y miembro de la Society of Explorers and Adventurers, una organización ficticia dentro del canon de Disney. La atracción está situada en Mystic Point, un área dedicada al misterio y lo sobrenatural. La trama gira en torno a una colección de objetos mágicos y antiguos que residen en su mansión. El elemento desencadenante es un artefacto fantástico, una caja de música que Albert, un changuito travieso de Lord Mystic, abre accidentalmente, desatando un caos mágico en toda la mansión. En lugar de fantasmas, los objetos inanimados cobran vida de formas espectaculares, creando una experiencia visual y fantástica que es a la vez asombrosa y divertida por toda la tecnología con la que se desarrolló el juego. Al estar inspirada en el colonialismo británico y las maravillas arqueológicas, la atracción tiene una estética diferente a cualquier otra versión de The Haunted Mansion, lo que hace que sus coleccionables tengan un atractivo especial, sobre todo para aquellos interesados en la historia y las culturas exóticas. La verdad es que ni Alex ni yo conocemos estas dos atracciones diferentes y por eso le voy a preguntar lo siguiente. Si pudieras quedarte una noche en una de estas atracciones, ya habiendo escuchado sus diferencias culturales y si se convirtieran en una experiencia real, ¿cuál escogerías basándote en su potencial coleccionable? Pues fíjate que yo me quedaría un poco con la tradicional. La tradicional me encanta, me gusta lo que hemos podido ver. La de París. No, la clásica de Estados Unidos, la Haunted Mansion tradicional, esa que conocemos y que hemos podido subir varias veces y es súper divertida. Me quedaría con esa. Sin embargo, sí debo decir que me genera mucha incertidumbre, mucha ilusión poder ir a la que está del otro lado del mundo, que es básicamente la de Hong Kong. La Mystic Manor se me hace que puede ser muy distinta, puede romper con estas bases que conocemos de lo que es la Haunted Mansion tradicional de Los Ángeles o de Orlando, y el hecho de que ahora no sea, como tú lo decías, en esa parte del mundo tienen otra visión sobre lo que son los fantasmas, otra visión sobre la muerte, quizás un poquito distinto sobre los demonios, sobre todo este tipo de cosas que están presentes, la magia y eso. Me genera mucha incertidumbre saber cómo lo abordan, cómo al final de cuentas yo entiendo que el tema del changuito te va llevando en la historia y todo esto, pero ¿de qué manera es como te van enseñando que la magia es lo que está presente? ¿Cómo te infunden a lo mejor un poquito de temor alrededor de todo ello? ¿Cómo se van moviendo las cosas y cómo lo argumentan? Eso es algo que realmente me llama mucho la atención y creo que estaría muy padre poder ver en algún momento, porque involucra una forma de pensamiento muy diferente en la que tenemos nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados al terror, a tener miedo. Chin, ¿que se movió eso? No se movió. ¿Se escuchó un ruido? No se escuchó. ¿Qué es eso que está por ahí, no? Ese tipo de cosas es algo que a lo mejor de aquel lado del mundo no lo ven, pero sí existen otras cosas que para ellos pueden ser mucho más interesantes y en ese sentido me gustaría mucho poder ver de qué manera te argumentan o te hacen sentir un poco incómodo dentro de lo bonita que es la historia, ¿no? Debo de decirles que Alex es miedoso. Un poquito. Siempre me regaña porque ando viendo cosas de fantasmas y cosas paranormales, entonces me sorprende un poco su respuesta, porque yo pensé que iba a decir justo la de Hong Kong, pero él se queda con la original. Para mí, igual me quedaría con la de Hong Kong, pero porque el changuito es hermoso. Les digo, no hemos podido ir porque es muy lejos y muy caro, pero si se meten a YouTube a ver los recorridos, la verdad es que la
tecnología que usan y si eso se convirtiera en algo real, sería algo muy divertido. La que está en París tiene una historia un poco más triste, digamos, más tenebrosa, y creo que al convertirla en algo real, sí sería como una casa de terror más terrorífica como las de Universal Studios. Entonces, para que fuera una experiencia diferente y con un valor más coleccionable, yo igual me quedo con la de Hong Kong, porque sí es cierto, o sea, esto de que no creen en los fantasmas, pero creen en cosas fantásticas, es como muy irónico. Entonces, yo me quedo con esa. Yo es justo eso lo que quisiera ver, de qué manera te argumentan las cosas y de qué manera hacen que sientas padre en el lugar. Al final de cuentas, tú sabes que en Haunted Mansion tradicional, en la de Los Ángeles y en la de Orlando, pues bueno, eventualmente te vas a encontrar con fantasmas, o te vas a encontrar con algo que se mueve, o te vas a encontrar con algo así. Acá, ¿cómo te argumentan realmente que todo esto sucede? ¿Es por medio de magia? ¿Es por medio de algo místico? ¿Es por medio de que sí, es que no existe el fantasma, sí, es que no existe todo lo demás? Y me gusta que lo que he podido ver en ese sentido es que hay muchas leyendas alrededor, igual mini historias distintas a lo que estamos acostumbrados a ver acá, relacionadas a lo mejor con el libro que se está moviendo, o relacionadas con esa armadura que lo usó tal personaje, o de pronto con este otro artefacto que lo utilizó este otro. Entonces eso que me genera mucha incertidumbre. Me gustaría mucho verlo, la verdad es que me gustaría mucho verlo. Espero en algún momento tengamos esa oportunidad de asistir, porque está padre ver algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Es otra cultura, es otra forma de ver las cosas, y es una adaptación sobre algo que nos gusta mucho hacia otro espacio, hacia otro lugar, hacia otro tipo de gente, que eso debe estar increíble también. Incluso los personajes, ¿no? Acá tenemos a los personajes muy tradicionales que están acá, un changuito que te cuenta la historia, que sí está muy bonito y todo, pero cómo él se va involucrando contigo y cómo te va haciendo que te guste todo lo que estás viendo ahí. Y es que el atractivo de The Haunted Mansion no se limita solo a las atracciones en diferentes partes del mundo en sí. A lo largo de los años, ha generado un sinfín de productos coleccionables que van desde juguetes, figuras de acción, cómics, juegos de mesa, videojuegos y, por supuesto, un par de películas que, aunque no han sido muy exitosas, también han dejado su huella en la cultura pop del género de horror y comedia. Pero yo, siendo fan, realmente pienso que lo que eleva el valor de sus coleccionables es su conexión emocional con el legado de Walt Disney. Es por eso que llegamos al top coleccionable con algunos de los ítems más valorados. En el número 1 tenemos figuras de acción que van desde los Funko Pop de los fantasmas más emblemáticos de la mansión hasta peluches de edición limitada, pasando por estatuillas sumamente detalladas y caras. Hay un set de Lego y hay muchos objetos decorativos de Halloween a precios accesibles para el coleccionista común. Aquí también incluimos réplicas de objetos icónicos de la atracción, como la bola de cristal de Madame Leota o las llaves de la mansión, ropa y accesorios temáticos como camisetas, bufandas, bolsos Loungefly, orejas de Mickey personalizadas con el estilo de Haunted Mansion, hasta llaveros y lo más común que puedan encontrar en los parques. Y realmente, si se meten a eBay, los adornos están en $42, los más caros $100, pero ya son como mini réplicas. Pero también está este lado que es muy valorado y muy coleccionable. En eBay, si se meten a buscar Funko Pop Disney Mansión Embrujada, sombrero fantasma azul, brillo de la San Diego Comic Con 2016, ese está en $1,950, $38,879.47 mexicanos. Entonces, sí hay como de todos los precios. También aquí, justo en eBay, hay ya figuras que ya hasta tienen su certificado de autenticidad, que son los fantasmitas que piden aventón. Estas réplicas son unas estatuas, cuestan $2,000, que para ser coleccionables que vienen de un juego de feria como muchos piensan, pues es algo valioso, aparte de que ya tienen una gran historia, están desde los 60s. Yo creo que si apenas van a adentrarse en este mundo de los fantasmitas amigables o de Disney, pueden empezar con algo muy sencillo como los coleccionables de Amazon, y ya después, si tienen oportunidad de ir a los parques, sí ya invertirle, por ejemplo, a los peluches, que hay ediciones de Mickey Mouse en $558. Lo caro a veces es el envío, pero hay desde peluchitos de esos Zoom Zoom hasta Funkos. Entonces, no sé qué opinas tú, Alex. Yo creo que eso es lo padre que tienes este juego, que al final de cuentas hay una amplia gama de cosas que puedes tener, porque me imagino, por ejemplo, si tú piensas en una atracción muy tradicional, pienso pues en Cars, tú vas a tener todos los de Cars, o pienso que a lo mejor la Bella Durmiente, vas a tener los muñequitos de la Bella Durmiente, cosas así. Acá se ha ampliado mucho porque puedes tener muchas cosas diferentes. Puedes tener desde un busto, que es algo, por ejemplo, que a mí me gustaría tener un busto de estos que están padrísimos, que tú te encuentras ahí. El clásico busto que se mueve, ¿no? Que como que salta y que como que se gira de un ladito para el otro, o que de pronto como que medio tienen los ojos entreabiertos y así. Esos me gustaría tenerlos. Y luego, sin lugar a dudas, estos tres personajes icónicos que vas viendo a lo largo de todo el juego, que están pidiendo un aventón o que están de pronto moviéndose de un lado para otro y que te los vas encontrando ahí. Eso está súper chido. Y vale mucho,
mucho la pena. Hay diferentes versiones, están desde las figuritas de Lego de ellos, hasta están estas figuritas más coleccionables que tú ya mencionabas. Están creo que en peluche, si no me equivoco. Están en una amplia gama de opciones, cómics, todo ese tipo de cosas están ahí. Y eso también están padrísimos. Yo me quedaría también con esos, es algo que me gustaría tener. Y sí, sin lugar a dudas, empezaría por el busto y luego por ellos. Aparte, cada año la mercancía se renueva, en esta temporada sobre todo. En el número 2 tenemos merchandising de parques internacionales, como los souvenirs exclusivos de Phantom Manor en Disneyland París y la Mystic Manor en Hong Kong. Aquí tenemos también arte conceptual y litografías creadas por Imagineers, representando escenas originales y diseños de las diferentes mansiones. Y creo que eso, al tener como un legado muy histórico de ciertos Imagineers que desafortunadamente algunos ya no están, creo que eso se lo vuelve muy coleccionable. Aquí tenemos un póster de atracción original del parque de Disney World de 1971 a 1980. Está valorado en $14,730, $293,689 mexicanos. Pero es porque es histórico, o sea, ya sobrevivió el póster más de 30 años. Para mí eso es lo más coleccionable que tú te puedes encontrar aquí. Imagínate tener un póster de ese tipo, de algún punto histórico del juego, como lo es lo que muestra en ese sentido aquí, y compagines con otras cosas, ¿no? Por ahí veía, por ejemplo, algunos temas ligados a cuadros, otro tipo de cosas de la casa, ya no como lo decíamos lo del busto, pero tener un póster yo creo que es algo inevitablemente brutal, ¿no? Algo que está marcado, porque aparte tiene el sabor de lo que pensaron en su momento los imaginarios, el cómo se ha ido transformando, la esencia de un ilustrador que le dedicó tiempo, plasmó una idea en ese sentido, y está súper padre. Yo creo que me quedaría con eso. Eso sería algo que sí podría tener, y lo podría tener enmarcado en mi casa. La verdad es que es un arte muy bonito el que se ve a lo largo de toda esta atracción, que no es terrorífico, pero sí mezcla estas cosas ahí medio oscuronas, entonces vale mucho la pena. Aquí también tenemos unos cuadros en forma de espejos, digamos, porque lo que tiene Disney es que de todas sus franquicias invitan a veces a artistas como muy destacados en este mundo para que reinterpreten como estas obras, estos juegos, estas películas, estas series. Igual en eBay, si le ponen Mansión Embrujada Disney Bellas Artes, hay un arte firmado por Denise Klett, que es una artista súper pro en esto de los Disney Legends, y su arte lo pueden encontrar en 49,745 pesos mexicanos. Pero también no todo es caro. Ponemos lo más coleccionable para que vean que hay de todos los precios. Pueden conseguir al changuito de la Mystic Manor de Hong Kong en $42. Hay prendedores exclusivos de París en 616 pesos mexicanos. Aquí otro peluchito del changuito está en 1,993 pesos. Obviamente lo caro a veces es el envío, pero hay de todos los precios a pesar de que vienen desde Europa, desde Asia. También tenemos piezas más detalladas. Por ejemplo, aquí hay una figura de la mansión de Disneyland París. Esta está en 47,393 pesos mexicanos, pero esta viene desde Japón y está súper detallada y está pintada a mano. Tenemos una llave que viene de Disneyland París, que es la réplica, digamos, de la llave que abre la mansión. Está en 43,903 pesos, pero aquí son ediciones limitadas. O sea, también hay que tomar en cuenta que les decía que en estas épocas siempre renuevan la mercancía. Entonces, lo que salió el año pasado ya no lo vuelves a encontrar este año. Tenemos también aquí que viene desde París una estatua hecha por Kevin and Jody, que son unos diseñadores súper famosos en esto de las leyendas Disney que se dedican a hacer arte. Y también tenemos unos pines que, por ejemplo, aquí uno cuesta 5,981 pesos mexicanos, pero son ediciones limitadas. Este pin solo se dio en un evento de una noche en 2012. Por eso es caro. Si tienen la oportunidad de ir, insisto, pueden tratar de agarrar estos ítems que a veces hasta los regalan, pero son ediciones limitadas de solo una noche. Entonces eso después se vuelve interesante en su valor coleccionable. Fíjate que no soy tan fan de los pines, y sí hay unos padrísimos, la verdad es que hemos visto algunos increíbles. Sin embargo, aquí sí me quedaría la verdad con la figura del changuito. El changuito está increíble. Ay. El changuito está súper bonito y bueno, hay diferentes versiones y creo que sería como algo bien icónico que tú podrías tener de una de las casas tradicionales. Si tú como coleccionista quisieras decir, sabes que quiero algo que sea muy emblemático de alguna de las casas y que sea algo que marque, ¿no? Pensaría en esta bola de cristal de Marambleota, pero por ejemplo, si me voy a la Mystic, me iría totalmente por el changuito, porque es el quien te cuenta la historia y es el que va dirigiendo todo el movimiento y es el que lleva ahí la batuta, y me quedaría por eso con él. Es el que tiene la culpa de que eso pase, entonces sí. Sí, exacto, por eso vale mucho la pena. En el número 3 tenemos libros y cómics que cuentan historias del lore de The Haunted Mansion, incluyendo ediciones especiales y rarezas. Yo tengo los lanzados por Marvel y la verdad es que valen mucho la
la pena. No sé por qué ninguna editorial aquí mexicana los ha tropicalizado, pero hay también como artículos ya viejos del 69, del 70, que son unos cuentitos que salieron, que pueden conseguir en eBay por $250. Los cómics todavía los pueden conseguir, los de Marvel, a un precio accesible. Hay unas versiones que salieron antes de los de Marvel que están cotizados uno en $500 en eBay. Si lo buscan como Mansión Embrujada y tienen una clasificación CGC 9.8, es el número 1. Entonces también es un mundo interesante eso de los cómics en cuanto a la magia Disney, porque uno creería de, ay, ¿qué voy a leer? Pero como son las historias que a lo mejor Alex preguntaba de, es que quiero saber la historia de la armadura, es que quiero saber la historia de la bola de cristal, en los cómics te los explican. Entonces es algo también muy interesante para coleccionar. Sí, exacto. Creo que este tipo de historias se pueden ampliar mucho más a través de los cómics y creo que lo hacen muy bien por medio de ellos. Sí son una parte fundamental si tú quieres mantenerte como conocedor de las Haunted Mansions que están presentes alrededor del mundo, tanto la de Hong Kong como la de París, como la de Estados Unidos, la de Los Ángeles y la de Orlando. Son básicos si quieres adentrarte más en la historia, en todas estas locuras que hay involucradas alrededor de ello y eso. Y me gusta mucho lo que tú decías, que a través de estos cómics tú puedas tener la oportunidad de saber qué es lo que pasó con esta armadura, ¿no? Que sepas qué pasó con ese libro que está ahí. O qué le pasó a estos personajes que están ahí pidiendo raid. O qué pasó con este otro cuadro en el cual está a punto el cocodrilo de comerse a la niña. Todas esas historias creo que vale mucho la pena y es lo que te decía en un principio, que vale también bastante de la Haunted Mansion en general, que son una multiplicidad de historias dentro de una sola. Y si bien hay una historia central, hay una historia lineal, que es la que conduce todo esto, también hay un montón de cosas más que se cuentan alrededor. Como decíamos, hay hasta los bustitos estos que se mueven y que te van diciendo también algo, y eso también yo creo que es algo que podríamos encontrar en los cómics. Y bueno, qué más tenerlo con este tipo de calificaciones de CGC, son las que te permiten saber, ¿no? Invertirle a un cómic de esta naturaleza debe ser algo increíble y que seguramente en un futuro pues te puede redituar como coleccionista mucho más todavía. Seguramente te podrás no solo conocer eso, sino también involucrarte en algunos otros mundos distintos a través de este tipo de productos. En el número 4, y mira que a ti dices que no te gustan mucho, son los pins de edición limitada lanzados en eventos especiales o aniversarios. Hay uno que parece un obituario, que igual fue una edición que solo se dio en un lote de 50, que cuesta $49,845. Viene de Estados Unidos. Obviamente también, y lo voy a empezar a decir como en otros episodios, de que eBay es nuestra fuente y hay vendedores que inflan los precios, pero al ser piezas limitadas, no creo que baje mucho de precio. Tenemos otro juego de 50 pins, Disney Happy Hounds de Mansión Embrujada enmarcados, igual cuestan lo mismo, $49,845. Por 5 pins, híjole, sí te pone a pensar mucho. Y ese episodio lo tengo pendiente, porque el mundo de los pins, ya sea deportivos, ya sea de ciertas marcas, ya sea de ciertas franquicias, va en auge. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se pueden contar a través de los pins. Tienes de pronto cuadritos de escenas muy emblemáticas que a todos nos gustan y nos llaman la atención. Creo que ese tipo de cosas dan de mucho valor aquí y creo que poderlas tener esos momentos muy particulares, es decir, lo que decíamos, estos 3 personajes teniendo raid, cuando tú ves a Madame Lotai, cuando ves los cuadros, cuando ves tú que todos están bailando, ¿no? En la casa tradicional de Los Ángeles o de Orlando, todos esos momentos que te puedes topar en un pin son escenas muy especiales para todos nosotros y tú puedes tener la posibilidad de buscar esa escena que te gusta y bueno, tenerla para ti. Yo no soy per se muy fan de los pines, la realidad es que no los tengo muchos y ni suelo comprar muchos ahí, pero sí creo que tienen mucha tradición y creo que eso es algo que a la gente le puede gustar mucho y que puede tener mucho futuro también, no solamente por, como tú decías, estas ediciones especiales que van saliendo, sino porque pues de pronto hay alguna escenita que nunca había salido y vámonos, se vuelve un hitazo y hay que tenerlas también. Y como a veces sacan muy pocas copias, exacto, o muy pocas ediciones, tienen mucho potencial coleccionista. Más bien es eso, porque a veces, y la mayoría, son pintados a mano. Sí, entonces eso también les da mucho valor. Exacto, es ese tema de que están pintados a mano y es ese tema también que tú mencionabas de que se va renovando la mercancía y hay meses o más bien años en los cuales hay mercancía que tú dices, bueno, vale mucho la pena y quizás también hay años en los que no la hay tanto. Hay escenas que dices, bueno, esto ya se repitió 10 veces y de pronto sale alguna cosa que no te esperabas y ahí es donde vale la pena tomarlo. En el número 5 tenemos juegos de mesa y videojuegos. Hay uno muy famoso y muy actual que todavía consiguen, se llama Call of the Spirits, está más o menos en $500. Y videojuegos, salió uno para el GameCube, o sea, ya tiene sus años, pero en buen estado, sellado. Hay gente que lo está vendiendo en $3,987 mexicanos. Leí que tuvo muy malas reseñas, pero yo creo que el que sea tan malo lo hace muy coleccionable. Aquí también tenemos
vinilos y música oficial, incluyendo ediciones de colección de la banda sonora de la atracción, como el clásico Grim Grinding Ghost, y no olvidemos los objetos históricos, los props originales usados en la atracción e eventos exclusivos como los de la D23, que muchas veces lanzan productos de edición limitada, son altamente deseados por los coleccionistas. Los fans estamos enamorados del mundo oscuro pero encantador de la mansión. Además, la disponibilidad limitada de muchos objetos y el constante rediseño de mercancías en los parques aumentan la demanda y el valor, algo que se hace todos los años por esta época de Halloween. Alex, si pudieras llevar un objeto de The Haunted Mansion a tu casa, ¿cuál elegirías? Pues yo creo que hay bastantes aquí. Sin lugar a dudas me llama mucho la atención el tema de estas bandas sonoras y bueno, qué es lo que tú pudieras tener ahí en cuanto a la música, porque también la música que tú tienes la oportunidad de escuchar cuando vas a estas casas es muy emblemática y te mezcla, te hace que te traslades a esos sitios. Me gustaría mucho tener estos viniles, eso sí es algo que sí me gustaría tener porque pues no solo son ediciones especiales, sino por lo que te decía, poder escucharlos, poder de pronto darte un gustito al ponerlos y eso creo que valdría mucho la pena. Y la otra también que me gustaría muchísimo y que me llama mucho la atención personalmente es pensar en juegos. Este tipo de juegos también creo que valen bastante la pena. Creo que los juegos son bien interesantes y bueno, yo me quedaría con eso, no, pero sin lugar a dudas yo me quedaría con la música. Pero si la mansión fuera así real, ¿qué objeto te llevarías a tu casa? Un cuadro. ¿De esos que están embrujados? Ese es muy fácil, sí, un cuadro. Para las personas que no han tenido la oportunidad de estar ahí, hay un cuadro dentro de la historia que sale en la película reciente, que no habíamos platicado de eso, de la película, el valor que tiene también en reposicionar la casa en ese momento. La película te muestra el cuadro de una de las escenas emblemáticas de la casa, que es cuando un marinero está manejando su bote y pues le llega una ola increíble y tú ves cómo se va moviendo el cuadro. Ese cuadro a mí me gustaría tenerlo. La verdad es que es un cuadro bien padre por ese movimiento, como si tú tuvieras una imagen de estas 3D que tú podías ver una estampa de un lado a otro, pues así se ve el cuadro. Ves a la persona normal y luego ya lo ves sufriendo por la tormenta. Ese sería mi favorito. Yo me llevaría definitivamente a la bola de cristal de Madame Leota. Ese es muy padre. Es que a mí sí me gusta espantarme y ver fantasmas y cosas así. Ese es muy padre y creo que vale mucho la pena también. Sería lo más clásico que te podrías llevar. Ajá, claro. Eso es algo que está chido. Y también, como te decía al inicio, yo creo que el busto, uno de los montones de bustos que te vas topando ahí con caras muy locas también, valen mucho la pena porque pues los ves bailar, los ves moverse, los ves quitarse, ponerse. Eso está padre. Y en la actualidad, The Haunted Mansion sigue evolucionando. También ha seguido inspirando películas como la que se estrenó en 2023, que es la que nos decías, que es mucho mejor que la de Eddie Murphy. Y aquí un paréntesis, porque la mejor cinta o programa, si lo quieren ver así, de esta atracción, es la versión de los Muppets que se estrenó en Disney Plus en 2021. Se llama Muppets Haunted Mansion y Gonzo es el protagonista y es una chulada de especial de Halloween. Entonces, si lo pueden ver para los niños o para los adultos o para los que son muy fans de los Muppets, vale 100% la pena. La tecnología también ha permitido que la atracción evolucione. Se han implementado mejoras digitales en algunos efectos y los parques realizan eventos especiales como el Haunted Mansion Holiday, donde se mezcla la atracción con la temática de The Nightmare Before Christmas, atrayendo una nueva generación de coleccionistas. Alex y yo nos hemos podido subir a las dos versiones. ¿Y crees que la idea de coleccionar objetos de una atracción de parque temático es más sobre la nostalgia o simplemente el hecho de poseer algo exclusivo para los que hemos tenido la fortuna y la oportunidad de ir? A ver, sin duda hay algo de nostalgia aquí y creo que también es algo que le da mucho valor al tema. Yo creo que la nostalgia es muy, muy fuerte en este tipo de atracciones. Yo creo que es algo que sí te mueve. Sin embargo, pues también hay mucha intensidad a la hora de buscar algo, de buscar tener algo de este tipo de juegos que son muy peculiares. No es el juego tradicional en el que siempre estamos hablando, no es ahorita todo este boom que hay alrededor de algunos de Star Wars, o no es quizás pensando en los tradicionales, quizás alguno como Mountain Railroad, alguno así. No, este es un juego que tiene sus cosas, es un juego que tiene sus tiempos, sus momentos y que siempre te genera algo distinto a la hora de subirte. No es per se una montaña rusa, no es un juego de ese estilo, ¿no? Donde estás esperando movimientos bruscos o algo así. Es un juego que tiene su magia alrededor también de la historia que te cuentan. Porque a lo mejor si te subes, por ejemplo, al de Bobsled, no me acuerdo cómo se llama ahorita, ¿no? Es un juego padrísimo que me gusta mucho. O si te subes a la Big Thunder Mountain Railroad, tienen también algo ahí, pero no es la historia lo que te llama la atención. Aquí la historia sí es algo emblemático y creo que la historia
historia es lo que marca, porque sobre ella te vas moviendo. Y no solamente, como lo decíamos desde un principio, lo hemos repetido varias veces, no es una historia, sino son muchas, porque hay muchos personajes que están viviendo en esa mansión y que son los que le dan vida a ella. La misma persona te lo dice a la hora de entrar, ¿no? Vas a entrar a un lugar donde hay muchas personas aquí viviendo, ¿no? Entonces, eso es algo que está padre y es algo que me gusta muchísimo en ese sentido. Te doy la razón, porque hay veces, o de las 3 veces que hemos podido ir, sí de repente se veía medio viejito el juego, pero lo han estado remodelando y han estado... Híjole, es que no sé cómo explicarlo, es que tiene su encanto. Y con las películas, pues han tratado como que el encanto se expanda. La última película me gustó más, ya les decía, que la de Eddie Murphy, que es más de risa y así, pero la última película creo que también, a pesar de que no le fue bien en críticas, pero para los fans de la mansión, creo que sí le atinaron en ciertos aspectos, no al 100%, porque creo que pudo haber sido mejor, pero me gusta lo que dices, porque sí tiene algo ahí, encanto, a pesar de que dices, bueno, a lo mejor este circuito ya es viejito, ya me lo sé, siempre hay algo, porque también los ojos no te dan para ver todo lo que hay adentro. De repente nos subimos una vez y dices, ya viste eso, y de repente ya le pusieron otra cara a esto, y de repente ya cambiaron la música en esta parte. Entonces creo que es algo muy bonito, es muy encantador. Es que le encuentras detalles en cada uno de los momentos que te subes. Creo que eso es algo bien padre. No es como te decía una montaña rusa nada más que te subes y te emociona. O incluso otros juegos que están más desarrollados, ¿no? Hemos hablado de, por ejemplo, el de Guardianes de la Galaxia, que sí tiene sus cosas y eso. Acá el trabajo del cuidado detalle, de lo tradicional de las figuras, de cómo es una atracción quizás medio de la vieja escuela ya también, pero que se mantiene muy presente. Eso yo creo que para mí es lo que le da mucho valor. Y aparte, en la intro les contaba esto de las conspiraciones. No es secreto que en Disney muchas personas han pedido que sus cenizas sean depositadas ahí, y irónicamente, es uno de los juegos en donde más la gente pide descansar. Digámoslo así, porque no quiero que nos banen el audio. Entonces, esa es una conspiración que es bien sabida, porque sí ha pasado, pero yo no pediría que me dejaras ahí cuando ya no esté aquí. Está muy loco eso, pero no, yo no me iría por eso. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que hay un personaje icónico del cual no les hablé. El Hatbox Ghost es uno de los personajes más icónicos y misteriosos de The Haunted Mansion, y su historia está rodeada de leyendas y conspiraciones entre los fans Disney. Cuando The Haunted Mansion abrió en 1969, el Hatbox Ghost hizo su debut en la atracción. Este espeluznante fantasma era un esqueleto vestido de gala, con una caja de sombreros en la que mágicamente aparecía y desaparecía su cabeza. Sin embargo, el efecto no funcionó como se esperaba en ese entonces, debido a problemas técnicos con la iluminación. Los Imagineers no lograron que la cabeza en la caja pareciera convincente, y el personaje fue retirado poco después de la inauguración, desapareciendo en el misterio por décadas. Durante más de 40 años, el Hatbox Ghost se convirtió en una leyenda, con rumores sobre su existencia y por qué había desaparecido. Finalmente, en 2015, y gracias a la tecnología moderna, fue restaurado y regresó triunfante a The Haunted Mansion en California, para asombro de los fans veteranos que habían oído su leyenda por generaciones. Este personaje es ahora uno de los favoritos en el mundo de los coleccionables de Disney, ya que la historia de su regreso es tan intrigante como la propia atracción. Pasó de ser una falla técnica a un ícono legendario no solo en Disney, sino en el género del terror. Al ser una atracción de nicho, Alex, ¿qué crearías para atraer un público coleccionista más amplio? Pues sin lugar a dudas yo me quedaría con las ediciones especiales, lanzar más ediciones especiales de algunas cosas que están ahí presentes y que te pueden llamar la atención. Pensaba, por ejemplo, en los cuadros, que yo creo que yo no soy el único al que le llaman en ese sentido, a quienes nos gustan los cuadros que están ahí presentes. Yo pensaría más en ese tipo de cosas. Y bueno, habrá que irla renovando de alguna manera también sin que pierda su toque clásico. Ahora con el tema de la película, a mí me gustaría ver a nuevas personas tratando de entrar y de verla y de disfrutarla. Creo que es algo que sí es muy importante seguir haciendo, seguirla renovando, como pasó en su momento quizás con Star Wars, que de pronto le involucraron alguna nueva historia o le metieron algún nuevo detalle en esos juegos muy particulares. Creo que en esto también se merece que la vayan renovando, porque pues bueno, no corre el riesgo, como todos lo sabemos, de que de pronto se quede antigua junto con lo que va pasando en el mundo, junto con lo que vamos teniendo ante nuestros ojos. Entonces yo me quedo con eso, con tratar de renovarla, tratar de desarrollar nuevas ediciones especiales, tratar de aprovechar mucho más estas historias. A mí me gustaría ver quizás alguna serie, algunas otras cosas más que llamen a nuevas personas a seguirlo y a tratar de comprar este tipo de cosas que son muy padres, que son muy, muy especiales y muy distintas a lo tradicional que ves en Disney. Yo le daría más bola a otros personajes. Ahorita nombraba al Hatbox Ghost, que fue realmente el protagonista de la última película, pero ¿qué pasaría si le añades al juego una sala más donde veas a lo mejor a este personaje ya interactuando con otros que antes no habías
visto. O sea, yo haría eso, pero al mismo tiempo sí, te doy la razón. Una serie de televisión bien hecha, a lo mejor que es así de miedo, podría funcionar. Y es que sí, es tratar de hacer cosas distintas, tratar de que nuevas personas conozcan el juego, porque la realidad es que es una atracción muy tradicional, son cosas que, personajes que a lo mejor muchas personas no han visto y que bueno, tienen muchos años presentes ahí, pero no es la prioridad de Disney darlos a conocer. Entonces estaría padre ver nuevas cosas ahí, que la gente pudiera decir, ay, como tú decías, este personaje ahora está ahí y me da miedo, ¿no? Que aprovecharan cada uno de los Halloweens de cada año para mostrarte una nueva historia alrededor de la Haunted Mansion. Yo creo que estaría bien padre. Sí, y sobre todo así hacerla un poquito más terrorífica. Yo sé que también hay que pensar en los niños, pero una versión adulta, por ejemplo en stream, yo sí la vería. Sí, poder ver ese tipo de cosas más de terror, quizás a lo mejor una versión más terrorífica, claro que sí, eso está padre. Es llegar a nuevas personas y tratar de que la casa no se olvide. Exactamente. Y para terminar, podemos decir que hoy en día la mansión no solo es un lugar donde los visitantes se enfrentan sus miedos más graciosos, sino un universo entero de coleccionables, transformando la experiencia en algo que trasciende más allá del parque de diversiones. Y aquí es algo que está muy padre, que sí se hace muy patente, el poder tener algo que va más allá de una atracción, porque es algo que es muy de nicho de los parques, que muy pocas personas lo conocen, que ha habido, es cierto, estas películas como esa película malísima que ya platicábamos de Eddie Murphy, pero también esta nueva que es muy diferente y que también rompen algo. Entonces eso es algo que gusta mucho y que me parece que es algo muy marcado de Haunted Mansion, poder tener ambos mundos y poderte llevar un detallito. Imagínate poderte llevar un detallito de esa casa embrujada que es emblemática de Disney y que si bien no nos genera ese terror tan increíble como en algo tan asombroso como en algunos otros momentos, pues la realidad de las cosas es que sí hay algo de magia alrededor de ella. Y es que ese yo creo que es su gran logro, que viene de un juego tal cual, de una atracción, y ya después de tantos años sigue siendo relevante, sí, para un nicho, pero creo que diario pelea por ser más reconocida. Y entonces es que siento que está como en la línea, ni muy conocida ni muy famosa, pero tiene magia, bien dices, magia terrorífica, magia graciosa, pero al fin y al cabo magia Disney. ¿Qué más coleccionable que eso? Entonces si algún día pueden ir, o al menos como les digo, ver el documental de Disney Plus o ver estos videos en YouTube, creo que se les va a antojar ir a espantarse y salir con uno de estos 999 fantasmas dignos de coleccionarse. Con esos fantasmas que son además bien especiales, son bien bonitos, están muy bien diseñados y que conservan esa parte de terror, cariño que tú le tienes cuando los vas conociendo. Así es, y ojalá así fuera el cielo, o si un día nos quedamos aquí atrapados en esta dimensión, pues no estaría mal estar llenos como de risas y de estas fiestas que, insisto, en estos juegos uno puede ver. Totalmente de acuerdo. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etcétera. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y Alex, ¿tus redes? Estamos como @cohetemedina en Twitter, por ahí todo lo que necesiten, todo lo que quieran platicar de Haunted Mansion y de otros muchos coleccionables, por ahí estamos. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chao, hasta luego. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.